Es un proyecto perseguido en la zona de Soria desde hace muchos años, pero cuyo estudio de viabilidad no salió adelante, por lo que Transportes decidió encargar uno nuevo, que además incluyera la conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y así hacerlo mucho más interesante y atractivo. Pues bien, varios meses después se han conocido algunos detalles del porqué de aquella decisión que debes conocer. 1.000 millones de euros. Esa es la mágica y redonda cifra que al parecer costaría reabrir como mínimo la Soria-Castejón para conectar la provincia a los grandes corredores del país. Una cifra tan redonda como inasumible para una línea de estas características que de algún modo echó por tierra su viabilidad, por lo que Transportes, en una jugada que descolocó a muchos, decidió volver a encargar un nuevo estudio por valor de medio millón de euros, con la novedad de añadir la conexión de ese futuro corredor con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en la zona de Torralba. Un apaño que se aseguró haría mucho más atractiva esta inversión y que, aun siendo cara, podría realizarse en el futuro. Ahora se ha conocido que la reapertura de la línea cerrada en su día tendría un coste tan desorbitado como desconcertante de 1.000 millones en las diferentes alternativas que figuran en el estudio de viabilidad ya descartado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Además, dicho estudio ya realizado, así como los diferentes datos y características, se ha aportado a la empresa encargada del nuevo estudio, incluyendo esa cifra tan elevada que hasta ahora no se había revelado y que haría inviable tal reapertura. Un detalle que viene siendo demasiado habitual en los últimos tiempos, con muchos tramos y corredores cerrados en su día y que se busca reabrir, y que están ofreciendo cifras muy elevadas, lo que las hace si no inviables, sí muy cerca de serlo, y pueden suponer una excusa muy sencilla para no ejecutarse. Un cierre que llegó en los años donde se hizo lo mismo en muchos tramos del país y que en este punto concreto se añadiría a la mala decisión llevada en su día con el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, donde por motivos que aún no se conocen se prefirió construir una estación en mitad de la nada y dar servicio a Lleves y no llevarlo y conectarlo a Torralba, en las proximidades del triángulo entre Sigüenza, Medinaceli y Alcolea del Pinar, mucho más atractivo y lógico, lo que ya en su día habría podido incluir una conexión con la línea que llega a Soria capital. Otro detalle que sorprendió del estudio descartado fue el oscurantismo total, pues hasta ahora no se ha conocido ninguno de los datos concretos. Un recorrido entre Soria y Castejón diseñado en una vía de nueva construcción que aprovecharía parte del recorrido abandonado en 1996. Por tanto, y a pesar de su altísimo coste, no se consideraba que debía haber una plataforma doble, incluyendo solo varios puntos con vías de apartado para permitir el paso de trenes más rápidos, línea que tendría una electrificación a 25 kV habilitándose para tráfico mixto, pasajeros y mercancías, dividiéndose en 4 tramos, 3 en la provincia de Soria y el último el que une Cintruénigo con Castejón, con una o dos alternativas en cada tramo de unos 95 kilómetros en total y donde en todos los casos o posibles soluciones el coste total siempre superaría los citados 1.000 millones. Ahora podríamos decir aquello de que todo vuelve a la casilla de salida, aunque no exactamente, ya que el estudio anterior servirá para incluir muchos de esos detalles en el nuevo, solo que añadiendo la conexión extra a la línea de alta velocidad y, por tanto, modificando muchos detalles del tramo Soria-Castejón, al poder incluir una mayor demanda y atractivo, ya que podría convertirse en un trazado más directo entre Madrid y Logroño e incluso Pamplona, lo cual justificaría más fácilmente los altos costes que parece que tendría esta reapertura, haciéndola mucho más viable. Aún así, los datos ahora conocidos del anterior estudio dejan claro que no será fácil lograr este objetivo al ser un proyecto tan sorprendentemente caro, por lo que habrá que ser pacientes y esperar a la resolución del nuevo estudio para conocer las nuevas conclusiones y detalles que puedan sacarlo adelante. Estaremos atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.